Imagínate llegar de adolescente a los Estados Unidos como refugiado. No conocer el idioma, no conocer la cultura, haber dejado a todos tus amigos atrás. Llegar a una escuela nueva, tener que aprender nuevas cosas. De adulto entonces decides cambiar de profesión. Pero en ese proceso te das cuenta que puedes montar un negocio y inicias ese proceso y ahora recibes una sentencia que puede ser de muerte. Y es por eso que para mí es un gran placer compartir hoy la historia de Ada Ordóñez. Ada, bienvenida a Yes to Hope. Gracias por tenerme aquí. Qué bueno. Ada, antes de la entrevista estuvimos hablando un poquito de las preguntas que queríamos hacer y te hablé un poco de, what is the purpose? ¿Qué es lo que queremos hacer? Uh-huh. Y para que la gente te conozca, háblame de dónde vienes, háblame de tu niñez, de que la gente entienda los orígenes de Ada. Sí, yo nací en El Salvador. ¿Qué? Y cuando en 1987 mi papá decide emigrar a Estados Unidos por cuestiones de la guerra civil que se vivió en El Salvador desde el 1981. En realidad mi papá, no mucha gente lo sabe, pero él estaba estudiando para ser abogado. ¡Wow! Y la guerrilla empezó a quemar los buses de los estudiantes y él no tuvo más remedio que dejar a su familia, a mi mamá, a mis 2 hermanos y a mí, en El Salvador. Así que ustedes eran 3. Sí. Se quedaron solos con mamá, Sí. con todo el problema de la guerrilla. Sí. ¿Y cómo fue ese proceso para ustedes poder llegar a Estados Unidos? Pues yo creo que todo Dios lo tiene planejado, por decirlo así, porque cuando mi papá llegó en 1987, Ronald Reagan acababa de dar una amnistía. Y afortunadamente mi papá se movió para registrarnos o inscribirnos a cada uno de nosotros, a mi mamá y a mis 2 hermanos. Así es que afortunadamente nosotros de esa manera pudimos obtener alguna legalización para poder viajar a Estados Unidos. Pero eso se tardó 7 años. ¿Estuvieron solos? Uh-huh. Wow. 7 años. ¿Y cómo tu mamá logró manejar? ¿Cómo era el proceso? ¿Mamá estaba trabajando también? ¿Cómo era que ustedes lograron hacer eso? No, mi mamá no trabajaba en El Salvador. Ella se encargaba de nosotros. ¿Qué? Estaba en la casa, gracias a Dios, con $200 que mi papá mandaba al mes. Podíamos ir a una escuela local, podíamos comer. Nunca nos hizo falta nada. También mi mamá tenía el apoyo de mi abuela materna. Okay. Y siempre vivimos cerca de ella y en algún tiempo vivimos junto con ella. Entonces ese apoyo de mi abuela para con nosotros nos ayudó muchísimo en esos años que estuvimos lejos de mi papá. Muy bien. Y yo sé que para muchas personas pensar en $200 y con todo eso en aquel tiempo en los Estados Unidos $200 no era tantísimo, pero era lo suficiente. ¿Cómo tú te sentías en el medio de ese proceso en la escuela, en el pueblo, con todo lo que estaba ocurriendo con la guerrilla? ¿Qué tú recuerdas de eso? Depende de qué día, porque yo en ese entonces tenía como cuando mi papá se vino, yo tenía 7 años, pero vivimos muchas cosas, entre ellas, nosotros vivíamos en la ciudad, pero muchas personas del campo que eran familia de nosotros, ellos venían a refugiarse con nosotros. Okay. Así que ustedes eran un santuario para otras personas. Para muchas personas, sí. Porque desafortunadamente en las guerras, la guerrilla se llevaba a los hombres para que les cocinaran vacas, para que les destazaran reses y puercos y todo eso. Y a las mujeres con los niños los dejaban ahí. Entonces muchas veces ellas, mis tías y mis primos llegaban a quedarse unos días, por decir así, mientras huyendo. En esa zona se calmaba un poco la pelea o la batalla que ellos siempre tenían. Otra de las cosas que yo recuerdo es en un periodo el ejército nos mandó a decir que si no éramos parte de la guerrilla, que pusiéramos algo blanco
Entonces mi mamá tenía una troquita viejita y en la troquita tenía que andar una bandera blanca o una cobija blanca. Arriba de la casa poníamos una cobija blanca. Si tenías una bicicleta, tenías que andar con algo blanco. Wow. Para que no te tiraran bombas. Entonces, en otra ocasión, mi mamá estaba afuera sentada en el pozo y empezaron a balazos, pom, 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 se oían los balazos a través de la duralita o el techo. Gracias a Dios a ella nunca ni a nosotros. Pero fueron bastantes días duros para la familia de nosotros que vivía en el campo. Okay. Bueno, y para ustedes también. Sí. Ada, ¿se dio el proceso? ¿Tú recuerdas el primer día que llegaste a Georgia? Sí. Cuéntame. Porque yo nunca he vivido en otro lado más que en Georgia. Okay. Mi papá ya vivía aquí y tenía un apartamento en Norcross y en realidad yo venía contenta. Okay. Quizás porque quería estar con mi papá, quería vivir otra vez con mi papá, porque yo soy la mayor de mis 3 hermanos. Okay. Entonces yo estaba más despierta de la mente, digámoslo así. Y yo venía feliz. Mis 2 hermanos venían un poquito tristes. Sí. Pero you have to give example, entonces, para los muchachos, ¿verdad? Okay. But yo estaba contenta. Quizás de poder reunirme con mi papá. Quizás por eso que yo venía contenta. Pero a la misma vez triste de dejar todo lo que yo conocía en El Salvador. A mis amigos, mis maestros de la escuela, Okay. mi familia, mis primos. Todo se quedó. Mi abuela, que ella era mi abuela materna, muy cercana con nosotros. Eso fue duro, pero a la misma vez yo quería estar con mi papá. Okay. ¿Qué fue lo que más te dolió dejar atrás? A mi abuela. A mi abuela se quedó con mis primas, con las que nosotros nos habíamos criado, Okay. porque mi abuela siempre ha estado ahí, estaba cerca de nosotros siempre. Mi abuela con mis primas bien cercanas, que desde pequeñitas nos habíamos criado como hermanas. Y eso fue duro, creo que para todos, para mi mamá. Para mi mamá fue bastante duro eso. Yo sé que estos cambios siempre son bien difíciles. Y más cuando uno llega a una escuela diferente, a una cultura diferente. No nos comportamos igual, hablamos duro. Sí. Como latinos nos gusta tocar, nos gusta saludarnos, nos gusta abrazarnos. Y yo sé que aquí en las escuelas muchas de esas cosas están prohibidas. ¿Tuviste a alguien en la escuela que te dio la mano para enseñarte qué se podía y qué no se podía hacer? Sí, cuando nosotros llegamos, yo llegué a Lilburn Middle School, and when you're new there, they assign you a person. Oh, okay. And that was really helpful. But como las escuelas, algunas escuelas son mejores que otras, al año nos mudamos y mis amigos que yo había hecho en la escuela, todos otra vez me Así tocó que perderlos. perdiste uno en El Salvador, Sí. llegas aquí, haces amigos y ahora vuelven y te mueven a otra escuela. Nos mudamos al año que habíamos llegado. Wow. Pero eso fue mejor para nosotros. Quizás en ese entonces yo no entendía, lloré muchísimo porque me cambiaron de la escuela, pero fue mejor. Nos mudamos a otra ciudad y ahí habíamos solo 3 personas hispanas. Ahí sí me tocó aprender inglés A la fuerza. a fuerza porque ahí sí no teníamos ayuda, no teníamos nadie que hablara español y éramos yo, una mexicana y su hermano. Esos éramos los únicos 3 hispanos que habían en esa escuela. Pero me ayudó mucho a aprender a fuerza el idioma. Fíjate, la gente a veces no entiende lo importante que es que hay ciertos momentos que estamos en lugares tensos, difíciles. Pero si sabemos aprovechar, sabemos moldear y nos dedicamos a tratar, crecemos y cambiamos. Claro. Ok. Cambiando un poquito y yendo más a donde estás ahora. Por mucho tiempo en el mundo se pensaba que las mujeres no podían hacer matemáticas.
Ujú. Por mucho tiempo en el mundo se pensaba que las mujeres no tenían algunas de las destrezas que los hombres supuestamente tenían y que los hombres eran mejor que las mujeres en matemáticas. ¿En qué momento tú te diste cuenta que te gustaba la matemática y que lo podías hacer bien? Mm, Desde pequeña. ¡Wow! Ok, Sí, cuéntame. desde pequeña. eh, yo tenía un compañero de la escuela en El Salvador y eso era él o era yo. El que se sacaba 100 era él o era yo. El que se sacaba un poco más, un poco menos, era él o era yo. Competencia siempre. Solo éramos él y yo, que éramos súper buenos en las matemáticas. E inclusive cuando nos dictaban problemas de matemática, él y yo, o sea, Eran los que primero... terminábamos porque lo tenías que hacer a mano, no con calculadora, sino Sí. a pura mano. Desde pequeña siempre tuve destreza para los números, pero lo que a mí me motivó o me empujó, ya estando aquí en Estados Unidos, fue mi esposo. Ok. Fue mi esposo y la compañía de él, porque surgió la necesidad de sumar, de agregar gastos, de ese tipo de cosas. Entonces, de ahí fue lo que a mí me empujó a querer aprender más sobre diferentes tipos de software Sí. para aprender a hacer cálculos más grandes. Entonces, sí, a través de la compañía de mi esposo y todo, fue que yo me decidí buscar a dónde. Y Así que fue tu pareja, sí, un hombre latino, sí, mi esposo de que creyó en Guatemala. ti Sí. y te empezó a empujar primero. Y por eso también hay algo que yo digo que en muchas ocasiones no entendemos el rol de nuestras parejas. Yeah. Y que nuestras parejas son a veces quienes también nos ayudan a cambiar. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fuiste aprendiendo los software? ¿Qué software aprendiste a utilizar? ¿Cómo fue eso? Bueno, mi esposo tiene una compañía de landscaping y una vez, mientras estábamos completando todos los documentos para hacer los impuestos, nosotros íbamos con una persona que le decían el tío Ok. en Norcross y esta persona cada vez que yo iba, él me decía, tú puedes hacer esto es bien fácil, solo tienes que sumar y me decía, ¿no? Porque yo me casé de 18 años. Ok. En ese año que me casé, mi esposo empezó su negocio. Entonces, surgió la necesidad de hacer invoicing, de hacer cartas, de hacer sumatoria de recibos, de ir al banco, de hacer depósitos y de todo eso. Entonces, al principio yo anotaba todo en papel y tenía mis Pero es más libretas difícil. amarillas y Sí. que Home Depot y sumaba todo. Y cuando una de las sumas no da, volver hacia atrás a volver a sumar tampoco es fácil. No. Entonces sí, yo dije, no, yo tengo que aprender a usar la computadora y yo pasaba por WinNetCheck porque tenía un part-time job y yo decía, algún día me voy a meter en esa escuela a ver qué aprendo. Y así fue, un día me decidí y empecé a aprender. ¿Qué te hizo decidirte? Si Porque ya pasabas me tanto. dolía la mano ya de tanto escribir. Ok. Así que la necesidad te dijo, La necesidad. tenemos que hacer otra cosa. Sí, la necesidad. La necesidad y también, mi esposo me decía, tú puedes hacerlo, tú me puedes ayudar de esa manera. Y la persona esta que hacía los impuestos, él también me decía, cuando yo lo veía, me decía, no, Ada, tú puedes, es bien fácil. Me decía él, solo tienes que sumar y agregar y dividir y categorizar y eso es todo, me decía él. Así. Sí. No es tan fácil, No sé. pero él me decía así. Y sí, un día que pasaba por ahí, yo dije, me voy a meter a preguntar. Me voy a meter a preguntar. Y sí, entré y me pidieron mis transcripts de la high school, porque obviamente ya me había graduado de la high school. Y así fue como yo empecé a agarrar pequeños certificados, un certificado de Word, un certificado de Microsoft y todo lo que encompasa Microsoft, de Excel y qué sé yo. Pero poco a poco me gustaba mucho. Me gustaba mucho estudiar y cuando yo empecé a estudiar tenía 23 años ya. Así que no fue un cambio de la noche a la mañana, fue un cambio poco a poco.
poco a poco. ¿Por qué era lento? ¿Por las horas de las clases? ¿Poder pagar las clases? No sé cuántos niños tenías a ese momento. ¿Por qué fue tanto tiempo? Fue tanto tiempo entre lo que yo me casé y cuando yo decidí entrar a la escuela. Ujú. Sí, porque ya tenía una niña. Tenía una niña y los primeros 4 años yo pasé con ella. Yo la cuidaba y ella estaba pequeña, pero cuando ella empezó a ir a la escuela, que ella empezó de 5 años, entonces yo tenía más tiempo libre. Ok. Entonces me busqué un part-time job y ahí por eso es que yo pasaba por ahí todos los días. ¿En qué trabajabas? Yo era asistente de una directora donde enseñaban clases de inglés. Ok. Yo era su asistente, porque yo hablaba español. Ok. Así podías traer otra Ajá, clientela sí. también a la clase. Para que la gente no se lo olvide, es importante que le sigamos enseñando español a nuestros hijos. Sí. Porque el español en muchas cosas puede ser un método de venta de lo que podemos hacer. Yo sé que te atreviste a trabajar muchísimas horas. Leyendo parte de tu historia, estuviste mucho tiempo trabajando de 7 a 7 de lunes a domingo. Ya. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué tuviste que trabajar tantas horas? Vamos a empezar por ahí. Pues es complicado. No. Lo que pasa es de que mi esposo no tenía un estatus migratorio aquí. Él era ilegal. Y después de que yo me gradué, la primera vez me gradué de Gwinnett Tech con un associate's degree. Esa fue la primera vez que me gradué. Ok. Y yo me gradué en 2005. Y en esos años nosotros andábamos buscando abogados para ver si podíamos resolver el problema inmigratorio que mi esposo tenía. Entonces, nosotros decidimos contratar a un abogado después de haber visto 7 abogados. No nos daban solución, no nos daban esperanza porque él tenía deportación. Él tenía deportación, nosotros ya teníamos 7, 8 años de casados, una hija y no queríamos separarnos, pero a la misma vez era bien difícil. Era bien difícil porque yo quería tener hijos, pero no quería tener hijos si él Sí, no probablemente se tendría que ir o si lo agarraban, etc. Y decidimos contratar a un abogado que sí nos dijo, él no se tiene que ir del país, sino que cuando le den la cita en Guatemala, porque mi esposo es de Guatemala, él se puede ir. Pues esta dichosa cita se tardó 1 año y medio. Wow. Y gracias a Dios que él se fue del país a su cita después del 1 año y medio. Ok. Cuando ya le dijeron tiene cita, entonces regresó. Él se fue. Cuando nosotros fuimos, mi hija y yo fuimos allá a la cita con él, y fue bien triste y bien duro, porque le dijeron que no le iban a dar nada. Oh, wow. Y le dieron un castigo y le dijeron que le tenía que esperar en Guatemala para que le dieran alguna respuesta. Entonces, mi hija y yo nos regresamos a Estados Unidos. Ella tenía que continuar estudiando y mi esposo se quedó en Guatemala 9 meses. Ada, yo sé que en las preguntas que te envié esto no estaba. Para los que están escuchando, entiendan que esto no estaba como parte de la conversación. Sí. Yo sé que esto es difícil para ti. ¿Qué se siente cuando tú esperas que las cosas van a salir bien? ¿Qué se siente cuando tú esperas de que lo has hecho bien, que has seguido el procedimiento, que has seguido la ley? Y te presentas a un lugar y te dicen que no. Creo que en ese momento cuando a él le dicen que no, o sea, no, ninguno de los dos dijo nada. Solo nos quedamos callados y como buscando. Creo que ninguno de los dos tenía palabras. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a hacer? Yo no me podía quedar con él todo ese tiempo porque tenía que trabajar. Y mi hija tenía que estudiar. Y él no se podía venir con nosotros porque no tenía papel. ¿Y eso empeoraba la situación? Sí. Y lo más duro fue cuando veníamos en el avión, mi hija y yo solas.
Sin saber qué iba a pasar, Ajá. saber cuánto tiempo. Sí, porque no sabíamos que iba, ahora yo te puedo decir si fueron 9 meses, pero en ese entonces el abogado nos había dicho que podía ser 12 meses a 18 meses, o un año o un año y medio. Más sin embargo, yo me aferré a mi hija y a mi trabajo. Me aferré a- al, al trabajo de él. Porque cuando él se fue, yo me quedé encargada de su negocio. En ese entonces yo no estaba trabajando por mi cuenta. Yo no estaba trabajando para nadie. Le estaba ayudando a él en la compañía. Entonces a mí me tocó ir a cortar yardas, el trabajo que él hacía, ir a poner pine straw, tener que lidiar con clientes. Eso fue 2007. Muchas cosas, lloraba de la cólera. Lloraba de la cólera porque yo no sabía ese trabajo. Era trabajo de hombre. Y me tocó afrontarlo. Y me tocó, como creo que todo en la vida, en mi vida, siempre ha sido de una cierta manera adaptación. Me tengo que Sí. adaptar a estas circunstancias. Y no echarme para atrás. Y eso fue exactamente lo que traté de hacer. Pero me levantaba a las 6:30, iba con los trabajadores, yo andaba en mi propia troca, a veces me tocaba ir a mí a dompear basura, no podía hacerlo, me frustraba porque no sabía cómo hacerlo, pero me quedaba ahí hasta lograrlo, me quedaba ahí hasta hacerlo. Tú sabes que yo te conozco hace muchos años. Sí. Y yo sé que tú no eres una persona que aceptas un no. ¿Verdad que sí? Sí. Nada más buscando abogados, sé que tú no aceptas un no. Siempre buscas una forma. Yo. ¿Qué te enseñaron esos tiempos difíciles? Me enseñaron a que cuando las cosas son duras y difíciles, solo estás tú. En realidad, yo soy miembro de una iglesia, pero en realidad en ese entonces a mí nadie de esa iglesia me dijo necesitas algo. Nunca nadie me llamó para preguntarle cómo estaba mi hija. Y eso es algo que yo se lo he recriminado a varias mujeres, porque cuando una mujer, una madre joven, necesitaba de otra mujer, nadie se preocupó por mí. Entonces, yo estuve trabajando mucho, de 6:30 a 7 de la noche. Bajé bastante de peso porque era muy pesado. La niña me la cuidaba mi mamá después de la escuela. Y eso fue lo que yo aprendí en ese tiempo, que nadie va a venir Nadie te va a salvar. rescatar. Sí. Absolutamente nadie. A veces una de las lecciones que podemos aprender de eso es cuando vemos a otras personas en la misma situación. Yeah. Recordar la llamadita, el teléfono, la comprita, la preocupación, porque las personas lo aprecian. Ada, yo creo que ya lo dijiste, pero tomó 9 meses en lo que tu esposo llegó. Sí. Llegó a Estados Unidos. ¿Qué cambió en ese momento? Fue súper duro para él, porque en el 2007-2008 pasó el real estate market crash. Yeah. Entonces mi esposo se fue de aquí en el 2007, digamos julio de 2007, con trabajo, yo tenía trabajo y todo, nosotros teníamos trabajo. Cuando él vuelve en el 2008, no había trabajo. Wow. No había trabajo, él estaba deprimido porque no entendía, me acabo de ir y todo cambió en ese año, no solo para nosotros, para todos. Muchos de los contractors que nos quedaron debiendo muchísimo dinero, hundreds of thousands of dollars. Oh, wow. They never paid us, and it was because of the housing crash. Sí. Y eso me forzó a mí a buscar un trabajo de contadora. Y andaba buscando trabajo por todos lados. Me contrataron en 2 lugares, en el banco de Wells Fargo, y me contrataron en un lugar, en una oficina de contador. Okay.
Y del banco me habían ofrecido como $23 por hora, pero no me ofrecían las horas que yo necesitaba para el dinero que necesitaba en mi casa. Y en el otro lugar me ofrecieron $10. Entonces, pero me ofrecían más horas. Me ofrecían trabajar 40 horas a la semana. Y era para lo que yo había estudiado. Ok. Y cuando es temporada de impuestos, ahí se trabajaba de lunes a domingo de 7 a 7. Pero el negocio no era tuyo. El negocio no era mío. Ok. Yo ahí trabajaba para otra persona, para otro contador. Pero adquiriste la experiencia para poderlo hacer. Así es. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Yo creo que estuve 4 años, pero no me fui directamente a abrir otro negocio, sino que lo que yo quería era estudiar, seguir estudiando. Y lo que yo quería era sacar mi bachelor's en Georgia State University. Porque en Gwinnett Tech, los maestros que yo tuve, todos eran excepcionales. No sé si porque yo era más grande de edad, tenía 23 años, apreciaba más lo que ellos me podían aconsejar y lo tomaba más en cuenta. Y ellos me decían, no, Ada, tú puedes, no te quedes aquí, cuando tú puedas ve a Georgia State, saca tu bachelor's degree. Y me empujaban, eran personas muy, muy, muy excepcionales en Gwinnett Tech. Y después de que salí de trabajar ahí, me inscribí en la universidad. Y ahí tardé otros 5 años estudiando. Pero lo terminaste. Sí, lo terminé. Para ese entonces ya tenía mis otros 2 hijos. 2 muchachos más durante este proceso. Sí. Y estudiando. Y estudiando. Okay. Estudiando y trabajando. Yo sé que hiciste el primer attempt, trataste la primera vez de abrir tu negocio. Pero lo tuviste que cerrar. ¿Por qué? Porque lo tuve que cerrar porque estaba muy lejos de mi casa. Mi oficina, yo la abrí en el 2010 y lo tuve que cerrar porque tenía que estudiar de lunes a jueves y después irme a la oficina. Salir de la oficina a las 6, por el tráfico llegaba a las casas a las 7:30. Wow. Entonces eso era una gran fatiga para mí, para mi esposo y para mi hija, mis hijos. Entonces era súper, súper pesado. Y eventualmente tuve que romper el contrato porque no duré los 3 años. Yo firmé el contrato para 3 años, pero lo corté antes y yo le expliqué la razón a la persona dueña de ese local. Y él me dijo, págame $600 por terminar el contrato, que no fue tanto en realidad. Fue muy justo el señor conmigo, creo. Y terminé el contrato antes. Y yo les dije a mis clientes, yo voy a tener que cerrar porque tengo que terminar de estudiar, pero tengo que también estar con mi familia un poco más. Pero yo voy a seguir trabajando de mi casa. Si alguien quiere seguir conmigo de mi casa, yo lo voy a atender. Y así fue. Yo sé que como mujer empresaria es difícil. Le da a uno en el ego tener que cerrar un negocio. Sí. Pero lo volviste a abrir. ¿Cuánto tiempo entre una cosa y la otra? ¿Por qué volviste a abrir? ¿Dónde te metiste? O sea, ¿qué te llevó a volver de nuevo a eso? La gente me buscaba. Y siempre preparé impuestos de mi casa. Okay. Y tenía un lugar apartado así con entrada separada para que las personas pudieran entrar. Y varios de mis clientes me decían, yo te quiero recomendar, pero la gente no le gusta venir a una casa. Sí. Entonces, yo estuve en mi casa, esperé a que me graduara. Me gradué en el 2015 con mi bachelor's degree en Business Administration with a major in accounting. Wow. Entonces, me gradué en el 2015, trabajé por 2 años más desde mi casa y en agosto de 2017 yo firmé un contrato para abrir mi oficina por la Cruise Road, digamos, Okay. en Lawrenceville. Sí. Y era un edificio muy bonito. Ay, no me acuerdo ahorita, pagaba, no sé, $1,300. Algo así. Y eso fue... En agosto yo firmé el contrato para empezar con mi contrato en mi oficina 1 de septiembre.
Ok. Movimos todo, compramos equipo, Hay que amueblar el lugar, ponerlo claro. bonito. Tenía 3 oficinas, 3 espacios de oficina y mi esposo también iba a compartir oficina conmigo. Y el 14 de septiembre, mientras yo iba manejando en el carro con mi hija, me llamaron y me dijeron que tenía cáncer. Así me ¿Cómo? lo dijeron. Espérate. Estás manejando en el vehículo, Sí. tienes a tu hija, te llaman de la Me oficina del llama médico la doctora, sí. y sin decirte que la fueras a ver, No, sin pasarte la mano, sencillamente. ¿Y cáncer de qué? cáncer de mama. Ella me llamó, pero es que en todos esos cuadritos y papeles que uno llena, ahí hay una cosita que dice si te podemos llamar por teléfono a darte este tipo de noticias, y yo puse que sí, porque es que yo quería saber ya. Ok. Y sí, Perdóname, qué estabas sintiendo? Porque yo entiendo que yo tengo muchas mujeres que nos siguen. ¿Qué tú estabas sintiendo que entendiste que tenías que ir donde tu ginecóloga a hacerte esa prueba? bueno, me salió una bolita en el seno izquierdo y cuando me la salió, yo decía que es raro porque yo no padezco de cosas extrañas. Y yo tenía 37 años, no tenía 40 años, entonces Ujú. no me tocaba a mí hacerme ningún tipo de mamografías ni nada de eso todavía. Sí. 36 años tenía, perdón. Y, y yo noté que en 2 semanas se iba creciendo y no me dolía. No me dolía, yo dije, no, esto ya está raro. Sí. Inmediatamente fui, literal, eso fue entre julio, agosto. Y a finales de agosto yo fui a hacerme una biopsia, que es horrible. Ujú. Y al 14 mi doctora me llamó y me dijo así, sí salió positivo, sí tienes cáncer. Si tienes cáncer de mama, yo no sabía qué hacer. En ese momento quería irme no sé a dónde. Y gracias a Dios que mi hija pequeña, mi segunda hija, estaba ahí conmigo. Ah, y me tocó calmarme. Me tocó calmarme por ella e irme a la casa con mi esposo y decirle, lo que ella me había dicho. Hiciste quimioterapia, ¿verdad? Hice quimioterapia y radiación, me extirparon los 2 senos, me hicieron 6 operaciones de reconstrucción y gracias a Dios después de un tiempo, de 2 años de tratamiento, después de, bueno, creo que fueron más de 6 operaciones. Pero Estás en remisión. I'm in remission. Yes. That's awesome. ¿Cómo uno sobrevive ese tipo de diagnóstico, tratamiento y a la misma vez continuar un negocio? El tener esa oficina, bien me acuerdo que cuando me dijeron fue un jueves. Y el siguiente día, viernes, yo estaba a las 9 de la mañana ahí en mi oficina trabajando. Oh, wow. Y yo, Así que el trabajo fue refugio. para mí sí, porque Dios me sacó de mi casa y me mandó a este lugar. Y era una oficina muy bonita, nueva, agradable. Y el siguiente día yo pasé llorando todo el día. Lloraba, me ponía a trabajar. Lloraba, me ponía a trabajar. Pero el trabajo y esa oficina de alguna manera a mí me salvó de caer en una depresión, porque sí pasé por un poco de depresión, pero la oficina y el trabajo y obviamente mis hijos, mi familia, mis padres, el respaldo de ellos, eso no sé, siento que me ha tocado adaptarme a las circunstancias, porque la vida pues no ha sido color de rosa ni para mí, ni para ti, ni para muchas personas. Pero lo único que tienes o puedes hacer es adaptarte o colapsarte. Adaptarte y levantarte, que es lo que has hecho siempre. Sí. Ada, si una mujer llegara a otro país, a Estados Unidos, no habla inglés, no conoce la cultura, no sabe qué hacer, ¿qué consejo tú le pudieras dar? Que buscara algún tipo
en algún lugar donde te enseñen, en algún lugar donde te puedan dar ejemplos de cómo hacer cosas. Ahora se usa mucho YouTube, se usa mucho Google yo voy a muchos eventos donde vamos a empujar a la mujer y le vamos a enseñar y le vamos a ayudar a abrir un negocio. Cuando yo abrí mi negocio no había nada de eso. Me tocó a mí sola buscar, rebuscar. Y a veces, si tú estás sola en un país, tú tienes que rebuscarte y buscar. Y conozco muchas personas así, de igual manera han llegado aquí. Afortunadamente yo llegué con un estatus legal, pero muchas mujeres que no han llegado con un estatus legal a este país y han salido adelante, pero de acuerdo a sus metas y sus propósitos, trazarse metas. Bueno, voy a tratar de aprender aquí inglés, voy a buscar quién me pueda dar un consejo, voy a preguntar, voy a seguir. O sea, te tienes que adaptar a cómo es la cosa aquí y buscar ayuda y buscar consejo de alguien. Puedes escucharse raro, pero hay muchas personas, incluyéndome a mí, que siempre estamos dispuestas a dar un consejo o siempre estamos dispuestas a guiar. Nada más tienes que preguntar porque no sabemos, yo no puedo saber. No sé cómo ayudarte. Sí, exactamente. Sí. Tu última pregunta, y yo entiendo que a veces es la pregunta más difícil. Has abierto muchas puertas, has luchado mucho, has sobrevivido cosas que quizás mucha gente se hubiese caído y no se hubiese vuelto a levantar, y lo has hecho más de una vez. Ada, ¿qué puerta te falta por abrir? Aportar o devolver. Si bien cuando mi esposo se fue a Guatemala a esperar papeles, a mí nadie me apoyó. Pasó todo lo contrario cuando a mí me dio cáncer. Y muchas mujeres de mi iglesia, de afuera, de muchos lugares, personas que también ni me conocían, clientes de mi esposo, ellos estuvieron ahí para mí. Y yo siempre le pedí a Dios por mis hijos, que no permitiera que a mí me pasara nada porque quería estar aquí con mis hijos, estaban pequeñitos. Y siempre le decía a Dios, yo voy a devolver todo lo que esta gente me ha dado. Inclusive, como buena contadora, hice un Excel sheet y apunté el nombre de todas esas personas que a mí me ayudaron y que estuvieron de ahí, de alguna manera, monetariamente, con comida, de la escuela de mis hijos. Todas esas personas que... Y ahora, con todo lo que Dios me ha dado, me ha permitido, yo ya lo estoy devolviendo. Porque eso fue... Qué bueno. Lo que yo le dije a Dios que yo iba a hacer. Y eso es lo que estoy haciendo. Y quizás esa es una de mis metas, que Dios me permita devolver todo y más de lo que a mí me dieron o lo que a mí me ayudaron. Y ser de guía para muchas personas. Eso es lo que yo quiero seguir haciendo. Porque creo que he alcanzado muchísimas de mis metas y cosas que nunca yo me hubiera imaginado. Este año 2025 para mí fue uno de los mejores años de mi vida. Qué bueno. Quisiera todavía tener más respuestas. Quisiera ser mejor mamá. Quisiera ser mejor esposa, estar más tiempo. Pero a la misma vez quisiera ser guía, quisiera ayudar a las personas, quisiera obtener más sabiduría, tener más sabiduría y saber cómo usar todos los dones que Dios me ha dado a mí para servirle a la gente. Eso qué bueno. Me falta más. Ada, gracias. Para las personas que no están viendo, esta no era la entrevista que yo había pensado. Esto fue otra cosa. Porque no habíamos hablado la mayoría de estos detalles. Y una de las cosas que me está ocurriendo casi siempre es que no utilizo casi ninguna de las preguntas que envío. Pero yo entiendo y me gustaría que de esta entrevista quizás te lleves 3 cosas. No tengas miedo a tocar puertas y deja de aceptar el primer no que te dan. 1 no, vuelve y trata. 2 no, vuelve y trata. 7 no, vuelve y trata.
No siempre las cosas van a salir como tú pensabas, como tú deseabas o como tú esperabas. It's okay. You can get up. Está bien, no salieron. Vuelve a tratar. Te vas a encontrar con cosas que no esperabas. Te vas a encontrar con enfermedades que no estabas planificando, que no te las merecías. Ninguna de esas cosas. Pero durante ese proceso, quizás una de las mejores cosas es ser agradecido. Porque cuando damos gracias por lo que tenemos y no por lo que nos falta, podemos ver la luz. Y por último, quizás una de las cosas más importantes, no importa cuántas veces te caigas, no importa cuántas veces tuviste que cerrar, no importa cuántas malas noticias. Saben que siempre estas palabras no son mías, son de una persona a quien sigo mucho. Y no importaba el milagro que él hiciera, al final siempre le decía, levántate y camina.